Bien, vamos a comenzar de una vez con este método de entrada para que todos puedan sacarle provecho. De verdad que a mí me ha funcionado muy bien y lo tengo como mi modelo de entrada principal, ya que de la manera que opero y obviamente mi operativa, me gusta mucho esperar a que el precio haga un saque de liquidez, que es cuando muchas personas están esperando una compra o una venta, marcan su zona, su order block, el precio siempre viene, lo saca y cuando lo saca me confirma a mí la entrada. Y eso a mí me ayuda mucho a entrar entonces a favor de ese movimiento que se podría decir que es una reversión, pero depende de qué tú estés analizando y si estás en contra o a favor de la tendencia. Porque el precio te va a hacer una reversión, pero si esa reversión es a favor de la tendencia, te va a dar más beneficio que cuando es una reversión para hacer un retroceso en contra de la tendencia. Entonces, para que vayan entendiendo más o menos cómo se toma este tipo de entrada, primero quiero mostrarles lo más importante, que es saber la liquidez. Hay dos tipos de liquidez, que es la liquidez interna y la liquidez externa. Si dentro de un rango operativo yo tengo máximos y mínimos, cada uno de esos máximos y mínimos obviamente tiene liquidez, que serían cada uno de estos puntos, tanto por encima como por debajo. Si el precio va a comenzar a hacer un retroceso, cada uno de esos mínimos trae consigo liquidez. Y ese tipo de liquidez, si estamos ante una tendencia alcista, es liquidez interna. Si el precio viene, retrocede para llevarse esa liquidez. Si el precio a partir de ahí crea un máximo más alto o un mínimo más bajo, estaría sacando entonces lo que es la liquidez externa. Si todos están claros hasta ahí, me pueden dejar saber. Pueden escribir o Eh, pueden abrir el micro. Tenés marcado tu punto mínimo y tu punto máximo y tomó la liquidez del punto máximo en este caso, la liquidez externa. Exacto. Voy a ponerlo acá mismo, así mismo. Si el precio se lleva el mínimo o se lleva el máximo, estaría sacando la liquidez externa. Entonces, entendiendo rápidamente lo que es la liquidez interna y lo que es la liquidez externa, tenemos que tomar en cuenta que si la tendencia es alcista, para tomar este tipo de entradas buscamos liquidez interna para que cuando el precio la tome y nos dé la confirmación, haga una reversión del precio, es decir, que el precio venía cayendo, haga una reversión, pero esa reversión sea a favor de la tendencia alcista y nos dé esos ratios beneficios grandes. No significa que no se pueda tomar en contra de la tendencia, pero tiene menos probabilidad que cuando la tomas a favor de la tendencia. Bien, vamos a imaginar que todo esto acá que estamos viendo es la estructura de 15 minutos. Para tomar este tipo de entradas, mínimo tiene que llevarse un alto o un bajo de 15 minutos. ¿Por qué? Porque dentro de un bajo o un alto de 15 minutos hay una inducción media y esa inducción, esa liquidez que se va a llevar el precio, genera una reversión en una temporalidad menor, ya sea M1 o M3, la cual te va a generar beneficios. Y si lo tomas de esta manera, vamos a decir que este es tu rango máximo y mínimo y tomas la liquidez y entras por liquidez ya en tu zona discount. Tienes todavía más probabilidad de irte por un ratio mayor. Normalmente hay personas que quieren sacar liquidez. ¿Cómo? No escuché. ¿Me pueden repetir? Bueno, si quieren, Una recomendación.
para mí sería importante que, o sea, para mí, no sé para los demás, que mientras que estás explicando, estemos escuchando hasta tanto, digamos, abras, abras los comentarios, ¿verdad? Exacto, exacto. Para no interrumpir nomás la explicación, si es que Está se bien, puede, ¿verdad? mejor. Sí, mejor. Le voy a dar un momento luego para que hagan las preguntas pertinentes, claro. Si toman este tipo de entradas por toma de liquidez en su zona discount o en su zona premium, todavía tienen aún más probabilidad de salir con grandes beneficios. Porque muchas personas, si le enseño este tipo de entrada, quieren entrar acá teniendo un rango alcista, el precio no llega ni siquiera al 50% del rango. Obvio que aquí no te va a dar una buena probabilidad de que el precio se vaya al alza. Si lo haces por debajo del 50%, entonces sí vas a tener una mayor probabilidad de irte con beneficios. Al igual que si ya aquí tú ves que el rango se cerró y empieza un retroceso, si dentro de este impulso que te cambió la temporalidad menor a bajista, ese fractal, te dejó picos alcistas y uno de esos picos te dio la entrada en ventas, tú vas a vender y tu primer TP va a ser el 50%. Ya luego tu TP lo pones, obviamente, de manera estructural en un punto de liquidez que ya tú sabes que el precio va a venir a buscar y puedes revertir. Pero siempre, siempre, siempre este tipo de entradas no le recomiendo a todo el mundo tomarla en contra de la tendencia, a menos que ya tenga mucha experiencia con eso. Si hasta aquí está claro, déjenme saber porque les voy a dar puntos específicos de liquidez donde buscar estas entradas cada día. Ahora sí pueden preguntar. Claro, entrar en contratendencia, lo mínimo que podría llegar al 50%, por eso es la sugerencia, ¿verdad? De Exacto. ir hasta el 50%. Bien. Los puntos que cada día yo busco como liquidez para tomar este tipo de entradas son que el precio se lleve el alto o el bajo de Asia para los que operan Londres. Para los que operan Nueva York, cualquiera de esos dos también, alto o bajo de Asia, y también alto o bajo de Londres. Puntos más importantes aún, cada día, si usted opera en Nueva York, antes de iniciar la sesión, marque el alto y el bajo del día anterior. Y al iniciar la semana, cada domingo o cada lunes, cuando vaya a iniciar a operar, marque el alto y el bajo semanal. Son puntos de liquidez que son potencialmente buenos para este tipo de entradas. Si ya usted está dentro de la sesión de Nueva York y ve que el precio ya tomó alguno de esos puntos de liquidez, entonces tiene que esperar a que se lleve un alto o un bajo de 15 minutos para que tenga una buena entrada. Porque muchos sé que pueden ir a 5 minutos a buscar un bajo o un alto de 5 minutos y eso es una inducción menor. No va a generar una buena reversión. Siempre a partir de 15 minutos. Este tipo de entradas también lo pueden tomar en H1 y en H4. ¿Cómo? Ya les voy a explicar. Si el precio te da la primera confirmación, que les voy a explicar ahora cómo es, en 4 horas, tienes que buscar una vela o un bloque donde se va a entrar de 15 minutos. Si el precio te hace un saque de liquidez en 1 hora, la vela que vas a buscar para entrar es de 5 minutos. En mi caso, que es lo que hago siempre, busco un saque de liquidez de 15 minutos y busco la vela para entrar en 1 minuto o en 3 minutos. Y te va a dar todavía un mayor beneficio. Voy a explicar cómo se entra. Vamos a imaginar que estamos en 15 minutos y esta es la estructura. El precio viene y te toma la liquidez de este mínimo.
Al tomar esa liquidez de ese mínimo, tenemos que esperar a que cierre la vela de 15 minutos. Si el precio viene creando la vela de 15 minutos, saca la liquidez, pero luego se regresa y cierra por encima, en este caso, del precio. Solo lo hace con mecha, como se ve acá. Ya tenemos nuestra primera confirmación, que el precio saque la liquidez solamente con mecha. Si lo hace con cuerpo, ya queda descartado esa entrada de una vez. No busquen entradas si cierra con cuerpo, solo cuando lo haga con mecha. Entonces, esa es nuestra primera confirmación. Cierra la vela de 15 minutos. Tienen dos opciones. La primera opción, tomar una entrada de una vez con el cierre de vela y se van hasta el máximo si están a favor de la tendencia. O, como pueden ver aquí, que el precio venía cayendo para llegar a la zona de la entrada. Primer TP cuando saque esa liquidez. Segundo TP cuando saque esa liquidez. Buscan puntos de liquidez igual para salirse o sacar parciales. En mi caso, yo siempre al 1 a 3 pongo break-even, al 1 a 5 saco parciales y dejo correr. Siempre este modelo de entrada da un 1 a 5. Directo, un 1 a 5. Muchas veces un 1 a 10. Hay veces que si lo haces en este modo a favor de la tendencia, te da un 1 a 15 rápidamente y un 1 a 20 durante la sesión de Nueva York. Sé que muchos no lo van a creer, pero cuando lo pongan a prueba van a ver esto que realmente sí funciona. Yo tampoco lo creí cuando tomé la mentoría y lo estoy usando cada día. Les puedo asegurar que sí funciona. Ojo, ¿qué pasa acá? Ese es el primer modelo de entrada. Cerró la vela de 15, te confirma. No entres con todo tu lotaje, entra con la mitad del lotaje, porque esa es la primera entrada. Segunda entrada, vas a bajar de temporalidad. Si esto es 15 minutos, bajas a 1 minuto o bajas a 3 minutos. Este mismo círculo que acabo de poner ahí, lo pongo en grande acá para que entiendan que esta misma vela de 15 minutos se les va a ver en 1 minuto de esta manera. El precio venía cayendo, dejando velas en 1 minuto. Y cuando hace el saque de liquidez, en 1 minuto, le va a dejar una vela y esa vela se llama IFC. Yo lo expliqué en el grupo, pero igual lo voy a volver a explicar acá. Esa vela IFC son las siglas de Institutional Funded Candle. Bien, y esta es la vela institucional fondeada. Fondeada me refiero a donde inyectan el fondo, el capital, el dinero, los grandes del mercado. Y esta vela no es un order block, como lo expliqué en el grupo. El order block es la última vela antes de un movimiento contrario. Sin embargo, esta viene siendo la primera vela que crea esa reversión, que crea ese movimiento fuerte. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo tuviera una velita aquí, bajista, diría que este es mi order block porque es la última vela. Pero en la IFC es la primera vela de ese movimiento fuerte. Por lo tanto, en 1 minuto nos vamos a encontrar con este panorama, esta vela IFC, que siempre, o la mayor cantidad de veces, tiene poquito cuerpo y mucha mecha. Este tipo de vela en inglés se llama pin bar, que la pueden también llamar, como se conocen los patrones de velas en español, vela martillo, cuando es en este caso alcista, y cuando es en el caso opuesto, estrella fugaz. Si tienen algún otro nombre, sé que tienen varios nombres, pero normalmente como se conoce en español es martillo a esta y si es opuesto, estrella fugaz. Mucha mecha y poco cuerpo. Esta primera vela genera aceleración y esa va a ser
Nuestra segunda confirmación, que luego de crearse esa vela, el precio genera una aceleración. Cuando me refiero a eso, dos o tres velas fuertes hacia la misma dirección y la tercera confirmación que nos deje un imbalance, un FBG. Primera confirmación, que cierre con mecha en 15 minutos. Segunda confirmación, que crea una aceleración en el precio, dejando imbalance como tercera confirmación. ¿Dudas hasta acá? Pregunten. Mencionaste que sería la primera entrada cuando se puede tomar directamente en la vela de 15 minutos. ¿Por qué sería la primera entrada? Y después hablaste de las velas, de mirar en las velas de un minuto y para hacer la entrada. Excelente pregunta. Te digo porque en mi caso, que opero en Nasdaq, también muchas veces opero el oro y mi compañero de trading opera muchas veces el US 30. Son índices y el oro, por ejemplo, no es un índice, obviamente, es una materia que se mueve muy rápido. Y cuando hacen esta reversión dentro de la sesión de Nueva York, la mayoría de veces se va y no regresa. Y lo importante es que al cerrar la vela, si tiene poca mecha, te va a dejar un stop loss pequeño, lo cual te permite poner tu primera operación ahí, porque si no regresa, ya tú estás dentro, aunque sea con la mitad del lotaje. Bien, lo digo por eso. Ahora, si usted opera el euro dólar, si usted opera la libra esterlina, cualquier par, si no quiere entrar de esta manera, no entre porque el precio no se va a mover tan rápido y va a regresar. Pero en los índices no siempre regresa. La mayoría de veces se va fuertemente y puede que llegue al imbalance y se vaya. Entonces, para esos índices igual les voy a dejar qué es lo mejor que está haciendo el precio ahora para que no se queden sin entrar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eh, Listo. Entonces, Tenía otra pregunta acá que se me pasó. Se me pasó, dale, tenía sí, otra pregunta. Pero seguí nomás y cualquier cosa en la siguiente te interrumpo. está bien. ¿Cómo entrar? Ya tengo las tres confirmaciones para tomar la entrada. Hay una cuarta confirmación que si en un minuto, a la misma vez que el precio te creó esa aceleración, te rompió el último alto de un minuto, que todo el mundo lo conoce como Choch. Voy a ponerle así, no se va a ver 3 minutos, está bien, no importa. Si el precio venía acá, cayendo, retrocedió, llegó acá y cayó allá. Si el precio te hace en un minuto ese choch, pues mejor aún con cuerpo. Confirmación cuádruple, una cuarta confirmación. Pero ya con las tres que acabo de decir, ya tiene una buena entrada. ¿Cómo vamos a entrar? Ponen su entrada en la vela IFC. Al hacerlo de esta manera es lo que permite que como usted tiene una operación acá basada en su estrategia, en su operativa y en la estructura de 15 minutos, si entra acá en un minuto, como mínimo, vamos a imaginarlo acá, el ratio beneficio que usted va a tener es un 1 a 10 mínimo, porque el precio, si sigue la tendencia, tiene que crear un alto más alto. Por eso muchas veces a mí se me han dado tres que tienen esa gran cantidad de ratio beneficio. Pero al 1 a 5 yo saco parciales y lo que regala el mercado después de ahí, bienvenido sea. Porque cada trade que yo hago me tiene que pagar. Yo siempre me pago. Porque muchas veces uno quiere tener avaricia y decir, si metí 1% aquí y llega acá, hice un 15%. Pero ¿y si no llega? Y cuando ya tú estabas en un 10% se te regresa y te saca en break-even. Tenías un 10% en tu bolsillo y no lo sacas. Perdón, tenías un 10% y no lo metiste en tu bolsillo. Se regresó y te quedaste sin nada. Por eso yo siempre me pago. Cada quien tiene obviamente la libertad de llevar su plan de trading a su modo, pero yo siempre me pago. Aunque dé un 1 a 15, feliz que lo dé.
pero yo con algo en el bolsillo seguro. Entonces, al entrar en M1 siempre te da esos ratios beneficios tan grandes. Simplemente ponen su operación. Les digo, yo le pongo muy poco stop loss por acá porque el precio desde que toque esa vela FC reacciona. E incluso en el Nasdaq, que es el único que estoy operando, ocurre algo muy bueno. Esa misma línea del bajo donde sacó la liquidez es el mismo precio, la misma línea que el precio va a tocar en un minuto, por ejemplo, como acá, esa es la línea que sacó la liquidez. Cuando retrocede, el precio toca esa misma línea del precio y rebota, y a partir de ahí se da. O sea que incluso tomando esta observación, puedes tener todavía menos stop loss y mayor ratio beneficio. Si usted se quiere asegurar y no quiere un trade perfecto, tome la IFC. Si usted ve que esa IFC tiene mucha mecha o es muy grande y quiere reducir, tome solo la mecha o acérquese al precio donde se sacó la liquidez, esa línea, que sería el modelo de entrada que enseña Jorge, que se llama Quasimodo, QM. ¿Dudas? ¿Cuánto dejas de SL a partir de tu vela martillo o vela, no recuerdo cómo la llamaste? En Porque el veo que dejas un pit o algo así pasado la Sí, mecha, terminado la mecha. sí, pero eso lo haces mirando, obviamente, el spread de tu broker o si tienes una cuenta de fondeo, miras el spread y si el spread es de un pip, ese pip es que yo voy a dejar por debajo, porque el precio al llegar a ese FC reacciona. Muy difícilmente llegue otra vez a dar un retoque acá. Llega a esa línea, si ahí en esa línea, si tú no quieres entrar dejando una orden límite, cuando el precio llegue acá a ese precio por entrada de QM. Cuando llegue, esperas el cierre de esa vela 2 minutos. Si rechazó y cerró por encima de esa misma línea, metes tu operación. Y ahí ya estás entrando con otra confirmación más, sin dejar una orden límite. O sea que tienen todas las posibilidades de entrar, aunque sea sin orden límite. Si en el caso contrario el precio llega a la IFC y no quieren entrar por límite, esperen a que la vela de 1 minuto cierre. Si rechaza a esa vela IFC y solamente lo hace con mecha, cierra por encima, ya también ahí está rechazando, pueden entrar también. ¿Dudas, preguntas? Para mí todo claro, Benja. Excelente. Déjenme saber si tienen alguna duda ahora para que podamos pasar al gráfico. Bueno, como no respondieron, imagino que no tienen más dudas y tampoco tienen preguntas. Vamos a darle al gráfico entonces. Ah, bueno, me escribieron en el chat. De mi parte todo claro, excelente. Entonces, les muestro el Nasdaq, que es el que opero. Vamos a ver varios ejemplos para que vean. Miren acá directamente como el precio. Yo marqué el bajo del día de hoy, que todavía no ha terminado, y ya el precio le está sacando la liquidez al bajo del día de hoy. Si voy a 15 minutos, lo hizo con cuerpo por muy poquito. Mire, casi lo hace con mecha. ¿Y qué hace? El mismo patrón. Si voy ahora a esta zona, en 3 minutos o en un minuto, van a ver lo que acabo de explicar. ¿Cuál vela es esta? La que sacó la liquidez, vela IFC. Miren la mecha y miren el cuerpo. Igual si voy a un minuto, vamos a ver cuál dejó. No, en un minuto no me gustó, que sería esta primerita. Pero igual, la primera vela, no la última, miren cómo tomo la primera y no la última, es la IFC. Deja un pequeño imbalance y miren cómo el precio viene y regresa. Ustedes quizá van a pensar que se va sin ustedes, miren cómo regresa. Rechaza, cierra por encima la primera vela que entra y de inmediato
Miren por dónde va. Si hubiésemos tomado esa operación hoy, miren que siempre les digo que no pongo tanto stop loss, porque cuando el precio entra a la vela, reacciona. Ya ahí el precio lleva 1 a 5, lo que les acabo de decir, ya va para un 1 a 5. La entrada de hoy ya se las voy a mostrar. Me voy a 15 minutos. Aquí tengo PWH. En inglés es Previous Weekly High, el alto semanal, el alto de la semana. El precio se lo lleva y luego viene a retestearlo. Es igual que el modelo de entrada Break and Test, que es cuando el precio hace más alto y llega a esa misma zona, lo testea y sigue por ahí mismo. Yo estaba buscando esa entrada por ese modelo. El precio al llegar a esa zona, veo que tengo una pequeña liquidez interna de 15 minutos justo en esa misma zona para que me dé mi modelo de entrada. Marco la línea, saca liquidez en 15 minutos. Me voy a 1 minuto, justo en esa zona. Miren la vela tan grande que me deja acá, roja, que es la última, la que sacó la liquidez. Pero, como les digo que tomo la IFC, es la vela que me deja en balance y la primera que genera el movimiento. Por lo tanto, yo tomaría esta primera y agrego la mecha de la última. Esta sería mi zona de entrada. Tengo una aceleración, tengo imbalance y lo último que estoy mirando, el precio llega a la misma línea donde sacó la liquidez. Miren, casi una entrada perfecta. ¿Qué yo hice? Tomé la entrada desde el cuerpo y cuando me rechazó acá tomé otra entrada. Es decir, que las dos entradas de la imagen que ven fue por eso. Porque tomé cuando rechazó acá y luego porque tenía una límite acá con el cuerpo, solamente el cuerpo de la vela. Si toman esa entrada, desde ahí, entendiendo esto, miren lo del el stop loss que pongo para que vean que es muy difícil que el precio se regrese muy cerca de la zona. Si me voy a 15 minutos, estructuralmente, que yo busco que me saque una liquidez, un pico de 15 minutos, un alto, un bajo de 15 minutos. Y ahí, si se fijan en la imagen, estaba mi TP. El precio, si me hubiese sacado liquidez de este alto, yo hubiese entrado en ventas. Y miren, por muy poquito no lo hizo y me dejó esa entrada. No la tomé por eso mismo, porque no me sacó esa liquidez. Si me hubiese sacado esa liquidez, yo entro en ventas también, porque desde que inició la sesión, el precio ya me viene dando mínimos cada vez más bajos que el anterior y máximos más bajos que el anterior. Obviamente, la tendencia es alcista, pero yo voy operando lo que me va dando el precio. Nunca me cierro a ir solamente a favor de la tendencia. Si aquí fuera el alto de Tokio, el alto de Londres y el precio le saca liquidez, aunque sea en contra de la tendencia, yo tomo una venta que me dé ese retroceso y al 1 a 5 saco mis parciales y break even. Si el precio ya sigue su tendencia alcista, yo estoy igual con profit para que entiendan que pueden tomar la entrada en contra de la tendencia, pero no pensar que ahora el mercado se va a caer por eso. Simplemente saquen profit y chao, fuera del mercado. Dudas, preguntas. En este caso vos estás tomando previous white, un previo semanal, dijiste, Sí, mejora en castellano. Y sí. él vuelve a retestear, pero ese previo ya fue roto posteriormente. O sea, igual se tiene como dato ese previo semanal que digamos, se tomó. No, eso ¿Por yo qué lo tomó ese tengo, previo semanal? Porque eso yo yo lo, considero si ya tomó ese previo para hacer mi entrada ahí. ¿O yo- digamos, es la eficiencia del precio que se está haciendo ahí?
No, ese modelo de entrada, yo hice eso como confluencia, tomar obviamente ese alto semanal que había sido ya roto en esta semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el precio hace un break en test, es decir, impulso, retroceso, crea un nuevo impulso, un alto más alto que el anterior, y si es muy extendido, no te va a llegar hasta acá abajo. Entonces lo que busca es esa zona que antes obviamente era una resistencia y la toma como un soporte para seguir al alza. Si eso me confluye con mi zona de entrada, que a la misma vez, por ejemplo, si el precio viniera y me saca la liquidez de este bajo, estaría haciendo un retesteo otra vez de esa misma zona. Y ahí, por saque de liquidez, entraría otra vez en compras. Pero eso fue una confluencia. No es que siempre busco alto semanal obligatoriamente para tener una entrada. Correcto, o sea, es en en la eficiencia del precio, entonces lo que estás ingresando. Exacto. Vamos a ver las sesiones para ver si dan algún ejemplo de las sesiones acá. ¿Dónde está acá? Miren un ejemplo acá. Normalmente, Tokio no se mueve tan fuerte. El precio había dejado este movimiento fuertísimo en Tokio. Entre Londres y Nueva York no lograron romper ese bajo. Se convirtió en el bajo del día anterior y luego en Tokio, digo, perdón, antes de cerrar Nueva York, le saca la liquidez. En Tokio acumula, pero desde que saca la liquidez, ya de inmediato yo empiezo a buscar mi vela IFC. Si me voy a esa zona, a ver si me permiten 3 minutos o un minuto. En 3 minutos solamente dejo la mecha. Déjame ver en un minuto qué me dejó. ¿Será que me permitirá verlo? Sí, sí, igual me dejó mecha. Ahí en ese caso, simplemente tomen la mecha, ya sea en un minuto o en 3 minutos, y lo tienen como IFC. Siempre que el precio cierra por encima en 15 minutos, miren, le va a dar un modelo de entrada. Siempre da más del 1 a 5. Si lo hacen a favor de la tendencia, entonces ocurre esto. Toman esa entrada acá, y miren ese ratio de beneficio, 1 a 9. Sigue subiendo y ya ahí es un 1 a 13. Yo no tomo esos ratios tan grandes siempre porque como tengo cuenta de fondeo, lo que me gusta es antes de cerrar Nueva York, cierro todas mis operaciones. Cada día el mercado me va a dar una oportunidad de entrar con este modelo de entrada, ya sea llevándose el alto o el bajo de una sesión, el alto o el bajo del día anterior o un bajo o un alto de 15 minutos. Pregunten, dudas.